Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Espero que estén súper bien. Hoy vengo con un nuevo video. Espero que les haya ido súper bien este final de año. Quiero que el 2025 la estén rompiendo, que puedan cumplir sus objetivos. Si tienen objetivos de estudio, puedan empezar a meterle toda la moral. Entonces, bueno, los invito para que me acompañen también en este proceso de automatización y estén actualizados y pendientes de todo el mundo del Test Automation. Bueno, empecemos. El día de hoy el tema que vamos a hablar es sobre Maven. Quiero que empecemos desde el inicio con una de las gestores de los building tools más utilizados en el mundo del test automation y también del desarrollo. Maven es una herramienta de compilación que nos ayuda a generar una estructura específica, una estructura de proyecto que nos define reglas y maneras en las que podemos utilizar nuevas herramientas, y lo que hace este building tool nos ayuda a, de manera sencilla, por ejemplo, en este caso nosotros estamos utilizando Java como lenguaje de programación, pero realmente nosotros no tenemos archivos individuales en nuestro computador y los corremos de manera nativa. Lo que hace Maven es, si por ejemplo nosotros queremos compilar todo nuestro código, si por ejemplo queremos generar un reporte, cosas así, lo traduce este building tool, Maven, lo traduce a comandos de Java. No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, para compilar una clase de Java hay que copiar un comando muy grande. Por ejemplo, con Maven nos ayuda a gestionar todas nuestras dependencias. Es un gestor de dependencias muy potente y tiene ciertas reglas que vamos a explicar. Entonces, ¿de dónde viene Maven? ¿Quién lo creó? ¿Cómo funciona? ¿Por qué Apache? Maven hace parte del grupo Apache. Apache Software Foundation es una empresa muy grande que se encarga de desarrollar soluciones tecnológicas y cada cierto tiempo genera cierto presupuesto para que se construyan nuevas ideas, y hay una persona que se llama Jason Van Zyl, creó este proyecto. Bueno, y finalmente en 2003 lograron aceptarles el proyecto. Apache lo compró y bueno, ya hace parte pues como de todo el portafolio. Yo los invito a que vengan acá. Si buscan en Apache pueden ver todas las cosas que tienen, los proyectos, la documentación, pueden ver cuántos años tienen. Realmente es una empresa muy prestigiosa, una comunidad. Y bueno, por ejemplo, si vemos acá el directorio de proyectos, vemos cuáles son de Java, cuántas librerías o proyectos hay. Miren, por ejemplo, hay Apache Kafka, hay un montón de cosas de conexión de librerías, de ejecuciones, de servidores, que realmente es brutal. O sea, hay mucho como por estudiar. Incluso por acá debe estar nuestro amado Maven, Apache Maven, ¿sí ven? Entonces, bueno, realmente el proyecto viene de acá y bueno, la iniciativa que vamos a ver es esta. Y bueno, muchas de las generalidades que tiene y demás. Primero que todo les voy a explicar cuál es su estructura y demás, y después vamos a ver cómo hacer la instalación. Entonces vamos a utilizar el proyecto que usamos el video anterior para mostrarles cómo se compone. Entonces vimos que estas herramientas son análogas y funcionan como si fuera NPM o como si fueran Gradle. Si quieren ver un video de Gradle también vamos a tenerlo. Entonces bueno, déjenme en los comentarios también toda la información que quieran que repasemos. Listo. Entonces, básicamente la libertad que nos da Maven es ayudarnos a gestionar nuestras dependencias, pero tener un archivo global orquestador que funciona por medio de etiquetas que se llama pom.xml. Entonces aquí hay ciertas etiquetas muy importantes. Yo lo voy a cerrar acá y les voy a mostrar que inicialmente nos vamos a encontrar con esto, que aquí es donde vamos a poder hacer todas las configuraciones globales de nuestro proyecto, que si queremos tal librería, que si queremos tal plugin, que si queremos agregarle tal funcionalidad, todo esto lo vamos a poder encontrar acá, y va a ser muy valioso porque va a ser en un solo lugar. Y esto nos permite, por ejemplo, si nuestro código lo queremos montar en un pipeline, mandar variables, leer documentos, hacer cosas antes de la ejecución y demás. Entonces, vemos que acá en el proyecto hay tres etiquetas en las que podemos ver que nos dice: te vas a regir, o sea, es como si fuera un idioma, un lenguaje de programación, es un lenguaje marcado de XML en el que dice, bueno, vas a utilizar las reglas del POM basado en Apache Maven, la versión 4.0, vas a tener en cuenta tal esquema. Entonces básicamente es como funciona, como si fuera un diccionario y un autocorrector que dice, basado en estas normas vamos a poder interpretar las demás etiquetas que están acá abajo. Por ejemplo, si hay palabras nuevas que se agregaron en Apache Maven 4.0,
Entonces él va a ser capaz de interpretar esas versiones nuevas o palabras claves nuevas que si estuviéramos utilizando una versión vieja. Entonces aquí le especificamos que la versión 4, y esta parte de acá es muy importante porque así como yo les dije en la ocasión anterior de que nuestro código lo podemos empaquetar y manejarlo como si fuera una librería para que le funcione como una funcionalidad a otra persona o a algún otro proyecto. También si quieren que veamos, por ejemplo, cómo publicar una librería, podemos ver todo eso. Inicialmente este primer bloque nos dice, vamos a configurar el group ID o bajo qué enrutado va a funcionar nuestro proyecto. Pues aquí dice org.example, pero les voy a mostrar, por ejemplo, en las librerías que nosotros importamos cómo funcionan. Si ve que él dice com.google.code, por ejemplo, dev.failsafe, cada una de las implementaciones tienen su estructura dependiendo del objetivo, si es para compilar, para correr, de inteligencia artificial, cosas así, de analítica. Entonces se definen esas estructuras y a partir de ese encarpetado principal, vean esto como si fuera el nombramiento de un paquete. Ya dentro de, por ejemplo, example, van a haber otras librerías con unas funciones muy específicas. Si, por ejemplo, vemos acá eso, por ejemplo, el group ID de Selenium es org.seleniumhq.selenium, y a partir de eso se despliegan todos los artifact ID, en este caso Selenium API, Selenium Cron Driver, DevTools. Entonces cada uno de esos, estas configuraciones los que nos definen es el nombramiento final de cómo se va a ver nuestro proyecto compilado. Listo, acá el versionamiento, y si lo queremos manejar como un paquete o no, pues esto también se puede manejar por aparte y lo podemos ver en otra ocasión. El nombre ya es más que todo como un nombre general de cómo queremos manejar nuestro proyecto y alguna documentación, información en general. Listo. Bueno, esta parte de acá de los repositorios, Maven, como yo les mencioné, funciona como si fuera nuestro orquestador y nos ayuda a descargar proyectos y librerías de otras personas que ya están construidas. En el caso de nuestro enfoque de automatización de pruebas con Selenium, vamos a necesitar descargarlo porque no vamos a inventar la rueda desde cero. Para eso, Maven utiliza recursos, en este caso repositorios, para poder descargar esas librerías de allá. Entonces en ese caso utilizamos la etiqueta repositores para definir, por ejemplo, por defecto hay una página web en donde se montan todas las librerías y en ese lugar es donde se descargan. Como segundo repositorio está nuestro equipo. Cada vez que nosotros utilizamos Maven install y package, esas librerías, o nuestro proyecto, las librerías que descargamos, pasan a una carpeta que se llama M2. Ya les voy a mostrar la ruta. Así cuando nosotros necesitemos volver a compilar o volver a ejecutar, él no va a tener que descargar todas las librerías de cero, sino que las va a coger de la ruta de nuestro equipo. Funciona igual tanto para Windows como para Mac. Si vemos acá, este IDE de IntelliJ es súper potente porque nos ayuda a interpretar muy chévere cómo funcionan los ciclos de vida de Maven, los plugins y demás. En este caso, si vemos acá que dice repositories, está configurado el Maven local, que es la carpeta .m2, y está en el root de todo nuestro equipo. Y ahí van quedando todas las dependencias. Y el Maven central es esta URL. Si nosotros la buscamos acá y buscamos Maven repository, vamos a ver que hay una página web y tiene un montón de librerías, un montón de dependencias por objetivo, por compilación. Y es muy potente de consumir servicios, de interpretar lenguajes, documentos, archivos. Entonces, bueno, realmente si ustedes quieren ver, por ejemplo, no sé, vamos a buscar Cucumber. Entonces le damos buscar y él va a mostrarnos toda nuestra estructura. Miren que aquí nos muestra el Artifact ID y el Group ID. Si queremos ver acá toda la información, están las diferentes versiones que podemos descargar. Les voy a mencionar algo sobre las versiones de una vez. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la diferencia entre una versión normal de estas y esta que dice RC? Realmente la estructura se viene dada como un estándar para poder definir cuál es el objetivo de esa compilación. Las versiones que vienen como con números normales son versiones estables, y por ejemplo en este caso la RC significa Release Candidate. Entonces es la primera versión de release para poder salir como una versión estable.
En ese caso, por ejemplo, para la versión 7, para el rango de la versión 7, sacaron el release candidate y luego sacaron ahí sí la versión estable, la 7.0.0. Yo tengo acá los ejemplos en el archivo orquestador, que es el pom.xml, y les voy a mostrar aquí rápidamente. Miren que en ese versionamiento los desarrolladores pueden decir, bueno, vamos a sacar una versión estable, o nosotros mismos podemos usar, yo quiero esta versión estable, o quiero una versión snapshot. ¿Qué significa una versión snapshot? Una versión que está en desarrollo, o sea, en algún momento puede tener algún cambio en alguna clase, en algún enrutado, y puede afectar nuestro código si estamos utilizando una librería en versión snapshot. Alfa significa que está en una etapa muy temprana, entonces hay proyectos, esta palabra clave se utiliza en muchos contextos, es una versión muy temprana, y beta es una versión de prueba, que muchas veces se despliega para que los usuarios o ciertos programadores puedan utilizarla y hacer pruebas tempranas. Y el release candidate es una versión un poco más estable, pero que no es la oficial todavía, y el círculo vuelve otra vez y se devuelve a la primera, que es la versión más estable. Listo. Entonces, este apartado de propiedades, acá podemos hacer configuraciones globales, podemos definir qué versión de Java vamos a utilizar. Realmente tiene mucho potencial y los invito pues a que le cacharreen y que investiguen un poco más dependiendo de sus necesidades. También si quieren que investigue algo o algo muy curioso que nos pueda servir a toda la comunidad, con mucho gusto me lo pueden dejar en los comentarios y lo vemos. Entonces en este caso también podemos configurar variables. En este caso yo configuré esta versión que se llama Spring Version, es la versión 6, y esta variable después la podemos utilizar en alguna de nuestras librerías. Muchas veces es importante sincronizar diferentes librerías, deben de tener la misma librería porque son librerías que están conectadas o que tienen diferentes objetivos, pero son los mismos desarrolladores. Entonces, si un desarrollador saca una nueva versión, entonces también los demás equipos van a sacar una versión nueva de esas otras librerías. Entonces, todas deben estar como en la misma para poder que sean compatibles. Bien, porque una depende de la otra. Entonces es muy importante el versionamiento y muchas veces uno puede utilizar las versiones, las variables para poder ser recicladas acá. Si por ejemplo queremos utilizar la misma 6.0 acá, también lo podemos hacer, y ese valor que nosotros editemos acá va a ser actualizado en los demás lugares donde lo llamemos. Eso es lo chévere. Excelente. Entonces, eso es todo por las versiones, los properties y demás. Ahora, vamos a ver cómo se descarga. Entonces, para poder tener acceso a todo lo de Maven, necesitamos descargar un archivo. Si nos vamos acá a Apache Maven, le damos en descargar, vamos a tener diferentes archivos. Es importante que ustedes, dependiendo de lo que necesiten, descarguen el adecuado. En este caso es una versión 3.9.9 y nosotros siempre vamos a utilizar la versión bin. ¿Qué significa la versión bin? Que tiene los archivos ejecutables. Esos son archivos que se ejecutan en la máquina y que a partir de ellos pues pueden ser llamados desde cualquier lugar en el que estemos y se pueden ejecutar sin problema. El source entiendo que es una versión de código mucho más completa y que todavía está en desarrollo, uno puede editarlo y demás. Aquí solamente tienen los ejecutables y eso es lo que necesitamos de esa versión de Maven, utilizarlo. Bien, entonces apenas descarguemos el archivo, vamos a poder guardarlo en una ruta en la que nosotros queramos. Y como pueden ver, yo tengo esa carpeta en variables de entorno. Se llama Apache Maven 3.9.0. La descomprimí y aquí está todos nuestros archivos. Acá están todos los bin. El ejecutable de Maven, que es lo que necesitamos. Bien, entonces esto se puede aplicar para cualquier cosa que nosotros utilicemos con bin. Como son archivitos que se ejecutan y nosotros estamos trabajando en nuestro IntelliJ y necesitamos que nuestro computador los pueda interpretar desde cualquier lugar. En ese caso nos referimos al CMD o al terminal. Listo. Yo aquí en este caso estaba haciendo la prueba y yo ya lo tengo. Miren que si ejecutamos mvn-version, vamos a tener que nos dice la versión 3.9, o sea, nos reconoce el comando. Realmente lo que él está haciendo es, él utilizó la palabra clave mvn y yo me encuentro en la carpeta root. Pero ¿en dónde se encuentra el archivo bin? Él se encuentra en la carpeta de Environment Variables. Entonces, lo que él hace es referencial para eso, configuramos las variables de entorno. Entonces, vamos a hacer eso.
Dependiendo de la versión que ustedes estén utilizando, en este caso Mac, van a necesitar configurar un archivo global donde se guardan todas las variables. En este caso es ZSH, es el archivo que yo debo de configurar. Eso lo pueden googlear o también les voy a dejar un link que les pueda servir como guía de cómo configurar las variables de entorno. En mi caso, mi archivo se llama ZSHRC. Entonces lo vamos a abrir, ese archivo se encuentra en el root. Y como vamos a ver, aquí tenemos una configuración de la ruta de en donde se encuentra nuestra carpeta principal, ¿cierto? Se llama Maven Home. Aquí tenemos que dice Users, Alejandro, documentos, que se encuentra en esta ruta. Y luego a esta variable le vamos a hacer referencia en el path. El path es la variable global que tiene referencia de todas las cosas que se van a ejecutar en cualquier lugar. Eso es una configuración que uno puede hacer y puede uno agregar muchos más comandos. Si tienen alguna duda sobre esto, me pueden dejar en los comentarios y lo vemos. Y aquí le estamos diciendo que después de esta carpeta 3.9.9 vamos a acceder a la carpeta bin, ¿cierto? Aquí le estamos diciendo entre a la carpeta bin. Todo lo que esté en esa carpeta bin, usted me lo va a reconocer en cualquier lugar que yo me encuentre del terminal. Miren que yo en este caso me encuentro en el root. Si yo me muevo, por ejemplo, para descargas, yo escribo MVN y él también me lo va a reconocer. ¿Sí ven? Él me ejecutó algo, pero me reconoció Maven. Si ejecutamos Maven version en la carpeta de descargas, él también me lo va a reconocer, aunque ese archivo se encuentre en Apache Maven en variables de entorno en mis documentos. Listo. Entonces ese es el objetivo de crear una variable de entorno para que luego cuando estemos en el IntelliJ nos lo pueda reconocer y compilar y ejecutar los comandos sin ningún problema. Bien. Entonces, de esa manera se configura la variable de entorno. Apenas editemos nuestro archivo, lo vamos a guardar, lo vamos a cerrar y vamos a escribir la palabra source. Muchas veces no se efectúan los cambios porque hay que reiniciar la máquina o cerrar todo el programa de CMD o de terminal y volverlo a abrir. Entonces de esa manera pues se refresca y ya no lo reconoce. Bien, entonces, y ya, eso es todo. Entonces cada vez que nosotros ejecutemos algo con Maven, él no lo va a reconocer. Bien. Esa es la primera parte. Entonces, ya entendemos cómo funciona la estructura de un archivo POM, sabemos qué es Maven, quién lo inventó, en qué año, para qué nos sirve. El problema básicamente que soluciona es poder administrar nuestro proyecto sin tener un chorrero de archivos en un montón de lugares y darnos una estructura. Listo. Entonces, vamos a ir al programa de IntelliJ, voy a borrar todas estas cosas y les voy a explicar un poco más. Nos queda entender qué son los plugins y qué es el ciclo de vida de Maven. Maven define ciertas etapas como fases que se tienen que ejecutar cuando se ejecutan ciertos comandos para estar tranquilo de que nuestro código va a funcionar. Si por ejemplo nosotros queremos hacer un test, es necesario que se valide que por lo menos el código compila y a partir de eso nos manda ciertas alertas y ciertos mensajes. Entonces estas son todas las etapas del ciclo de vida de Maven. Bien, dependiendo del comando que nosotros ejecutemos con Maven, él va a ejecutar ciertas validaciones anteriores. Yo les voy a dejar por ahí el pastelito, yo por aquí también lo tengo. Y en ese caso, por ejemplo, si nosotros queremos ejecutar un clean, él va a ejecutar un pre-clean, va a hacer ciertas validaciones, va a limpiar y va a hacer un post-clean. Bien, entonces ahí están todas las estructuras. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar un Maven test, o sea, quiero ejecutar mis pruebas, entonces él ¿qué es lo que va a hacer primero? Va a hacer primero un validate, va a hacer un initialize, después un compile, o sea, compila, se asegura que funcione y ahí sí ejecuta nuestras pruebas. Listo. Entonces, así es como funciona. Sin embargo, Maven, aunque tenga definida todas estas palabras claves del ciclo de vida, no va a funcionar si no tiene plugins o librerías instaladas. En ese caso, vemos que los plugins son shortcuts de palabras claves que nosotros podemos ejecutar en el terminal para que todas estas tareas se ejecuten. Por ejemplo, este Surefire no lo tiene acá. Este Surefire no nos sirve para controlar la ejecución con JUnit. Entonces básicamente los plugins son extensiones
que nos permiten, por ejemplo, conectarnos a un servidor antes de una ejecución, generar un reporte. Si por ejemplo queremos guardar todo el log de nuestra ejecución en un archivo externo para poder ya leerlo en algún otro lugar, todo eso lo podemos hacer con los plugins y configurarlo también acá. En este caso con Maven y con la instancia de un proyecto, él descarga estos plugins by default, por defecto. Pero si nosotros quisiéramos, pudiéramos reconfigurarlos, agregarles más parámetros y colocarlos aquí en el archivo POM. Es importante utilizar muchas veces el IDE porque acá nos dice, por ejemplo, esta versión de Spring, la versión 6, aquí ¿por qué no dice 6? Por la variable que estamos utilizando. Es vulnerable, entonces utilice una versión diferente, no sé, la 7. Es bueno ir investigando eso porque muchas veces nuestro código se expone a vulnerabilidades. Si nos vamos al terminal, miren que nos encontramos parados en la ruta principal de nuestro proyecto, Selenium Started. Entonces vamos a ejecutar, por ejemplo, mbn, vamos a limpiar todos los archivos. Cuando nosotros hacemos una ejecución, él genera un archivo con información temporal, diciendo, por ejemplo, si funcionó, si no, si nuestro reporte está configurado en una página web, entonces él monta todos los archivos de la página web acá. Entonces es muy chévere esto, pero a medida que van pasando las ejecuciones, eso se va sobrecargando. Para eso es bueno, por ejemplo, limpiarlo. Y, por ejemplo, queremos ejecutar la acción de test. Entonces vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó ahí? No tenemos muchos tests ni ningún. Básicamente eso es un starter. No tenemos ningún test configurado. Miren que acá están nuestras pruebas. Dicen que hay una ejecución, pero realmente todo está en true. No va a pasar, pues no nos va a mostrar ningún error. Pero él anteriormente empezó a descargar cosas. ¿Por qué? Porque teníamos una configuración en el POM que de pronto no estaba descargada en nuestro equipo. Él validó antes que las tuviéramos y descargó todas las versiones. Listo. Entonces es Maven y POM es muy importante. No confundir POM con Pace Object Model, que también es un patrón de diseño importante, pero que los vamos a ir viendo. Todo esto como con el tiempo. Quiero primero que aprendamos a manejar Maven, a entender para qué, realmente eso es lo importante, entender para qué funciona y cuál es el problema que nos está solucionando, para ver si realmente tenemos esa misma situación y nos va a ayudar en algo. Utilizar cosas sin propósito a veces de pronto hace que pierdan el objetivo. Muchas gracias, gente. Como les decía al inicio, feliz año para todos y les deseo lo mejor y muchos procesos de aprendizaje. Así que continúen conectados, vamos a seguir montando videos y muy atento. Hasta luego, chao, chao.